buenos días, amados y amados del Señor. ¿Cómo amanecieron? Hoy estamos jueves 6 de junio ya. Llevamos por junio, medio año, amado pastor, medio año ya, ¿verdad? Bueno, es una gran bendición que Dios nos ha regalado hoy hasta hoy. Hasta hoy nos ha ayudado el Señor, ¿verdad? Dándole las gracias a Él por todo y al amado pastor Víctor Murillo por otra clase más del Apocalipsis, recordándoles que si tienen ahí un cuadernito o un bolígrafo o algo, lo que quieran apuntar o grabarlo como guste, ¿no? Porque ¿verdad? Para que vayamos aprendiendo todos en cuanto a todo, porque que me decía el pastor Víctor Murillo, y dice que todo en la palabra de Dios, bueno, si comenzamos allá en Génesis, termina generalmente en Apocalipsis. Entonces, para que ustedes vayan. Bueno, ahí está mi número de teléfono, cualquier cosa, cualquier pregunta. Ahí está el SIMPE, la cuenta, cualquier cosa, estamos para servirle. Y denle me gusta, comparta la página. Y Padre, en el nombre de Jesús, te doy las gracias, Señor, en esta preciosa mañana. Señor del cielo, gracias, Señor, por darnos el don de la vida, regalarnos el don de la vida, por tu voluntad, Señor. Señor, ábrenos el entendimiento y la sabiduría, Señor, para que nosotros podamos entender tantas y tantas cosas tuyas, Señor, antes de tu venida, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias. Amén, amén, amén. Bueno, le dejamos con el amado. Yo leo Mateo 4, del 1 al 11. Mateo 4. Bueno, vamos con Mateo 4, del 1 al 11. Mateo 4. Dice aquí la tentación de Jesús. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres el Hijo de Dios, di a estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre un penáculo del templo y le dijo: si eres Hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y el diablo entonces lo dejó, y aquí vinieron ángeles y le servían. Esta gran tentación de Jesús que hemos leído no es nada nuevo. Es nuevo para Él, pero para la humanidad siempre se ha dado esta gran tentación. Y aún en el día de hoy, ¿cuál es nuestro gran problema? Esta tentación. Lo que pasa es que Jesús nos dio el ejemplo. Él sí la rechazó, pero para nosotros es bien difícil rechazar esta tentación. Ahora, ¿dónde tiene su origen esta gran tentación? Si vamos
al libro de Génesis, en el capítulo 3, todo el capítulo del verso 1 al 24, encontrábamos esta gran tentación. ¿Y cuál fue? Que cuando el ángel lucero, Adán y Eva, estaban allá en el jardín de Edén, donde era una vida linda, bonita, dirigida por la soberanía del Espíritu Santo o Yo Soy, donde el amor y la verdad, la armonía, la belleza, la alegría, todo era bueno en gran manera. Y entonces ahí les vino a ellos esta gran tentación de ver aquella finca, aquel jardín tan lindo. Se les despierta la avaricia, la codicia, el egoísmo. Y dice, qué lindo sería que nosotros fuéramos los soberanos de esta finca, los dueños de esta finca. Que pudiéramos administrar esta finca, pero de acuerdo a nuestro ego, a nuestro yo, a nuestra conveniencia. Y fue así como esta gran tentación los dominó a ellos. Y Lucero, principalmente tomando el mando, arrastra a Eva y a Adán con una mentira, que es lo que Espíritu Santo más aborrece, la mentira. Y entonces logra engañar a Eva y al mismo Adán. Y no hay que perder de vista que tanto Lucero como Adán y Eva eran templo, eran imagen y semejanza del Espíritu Santo. Eran dioses con Espíritu Santo, porque Dios es uno. Se les olvidó eso. No quisieron entonces compartir más este jardín que no era de ellos y trataron de adueñarse y robarle la soberanía a Espíritu Santo, o Yo Soy, o Creador y Padre de todas las cosas. ¿Y qué pasó? Entonces, cuando Espíritu Santo ve lo que estos sus hijos amados han hecho, los llama a cuentas, los busca, haciendo un papel, Espíritu Santo haciendo un papel como de quien dice, yo no sé nada. ¿Qué fue lo que pasó? Cuando él encontró que el ambiente estaba gris, que era diferente, que no era lo mismo de antes, estaba nublado, lleno de tinieblas. Y entonces, al buscarlos, a Lucero, a Adán y a Eva, y ver lo que habían hecho, los llama a cuentas y les ofrece el perdón. Vea lo que es el amor y la verdad de Espíritu Santo. A pesar de que estos sus hijos estaban renunciando a su soberanía, a su paternidad, a su apellido, no querían ser más sus hijos, entonces el Padre amoroso siempre los busca y casi como rogándoles, no se vayan de la casa, me van a hacer falta. Yo los amo mucho. Hagamos una cosa, voy a proveer un corderito para que pague el error. No lo llama ni pecado, el error, la falta en que han caído, en ese mal pensamiento, en esa gran tentación que les ha venido. Vamos, yo voy a proveer un corderito sin mancha, puro, para que derrame su sangre. Y aquí no ha pasado nada.
Sin embargo, ellos quisieron, rechazaron aún esta oferta de amor y verdad del Espíritu Santo. No reconocieron su error. Llamémoslo ahora así, pecado. No se arrepintieron de lo que habían hecho. Siguieron insistiendo en querer ser los soberanos, en formar su propio reino, en tener su propio gobierno humano, su ego, y gobernarse por sí mismos. Y entonces, al no querer ellos reconocer y confesar su pecado, que más bien se echaron la culpa uno al otro, Espíritu Santo no puede hacer nada. Porque si el hombre no quiere, Dios no puede hacerlo. Y entonces tuvo que expulsarlos, sacarlos del jardín de Edén al resto de la tierra. Y que vivieran su vida a como ellos quieren, a como la estaban pidiendo. Y entonces ellos fuera del jardín comienzan a vivir su vida ya alejados del lugar santísimo, lejos de la gloria y de la soberanía de Espíritu Santo. Y Espíritu Santo se queda allá en el jardín de Edén, cielos o tierra, con su sabiduría y sus ángeles, y saca al lucero y al hombre del jardín de Edén, porque no puede retenerlos, no puede amarrarlos ahí en un árbol. Ustedes no, ellos se fueron. Y así comenzó la vida dirigida por Satanás, el Dios de este siglo, y donde surgen un nuevo vocabulario. Antes era un vocabulario de amor y verdad, todo lindo en gran manera, y ahora más bien, antes era vida, ahora es muerte. Antes era amor y verdad, ahora es desamor y mentira. Y así, todo lo contrario. Y nosotros que estamos hoy aquí conocemos muy bien todas estas virtudes de Dios, y también conocemos las obras del diablo, para las que sí hay ley, no así en las de Dios. Y así se desarrolla la historia de la humanidad. Ahí con Caín y sus descendientes comienzan a gestarse las Babilonias. Ahí tiene su origen con esta gran tentación. Ya con su gobierno humano comienzan a gestarse las Babilonias. En su momento, como la maldad estaba aumentando de una gran forma, Espíritu Santo quiso ponerle fin, se arrepintió de lo que había hecho, de haber criado al hombre. Él nunca esperó que sus hijos amorosos le pagaran de esta manera. Y entonces, en una forma de enseñanza y parcial, se dio lo que nosotros conocemos, el diluvio en el tiempo de Noé, para raer la maldad de la tierra y para ver si lograba con Noé volver a incorporar al hombre que por ignorancia había hecho estas cosas, volverlo a incorporar al jardín del Edén o cielos. Y entonces, como quien dice, borrón y cuenta nueva, quitemos lo malo y nueva administración. Y Dios hace un intento para reparar, volver a tener la soberanía absoluta de su creación,
como padre que es de su creación. Pero lamentablemente conocemos la historia. Un nieto de Noé volvió otra vez a caer en la misma gran tentación, a desear, como dice la lectura, los deseos de la carne, el poder, la fama y las riquezas, Sí. que son las 4 calamidades de la humanidad o de nosotros, el hombre. ¿Quién no quiere ser famoso? ¿Quién no quiere tener poder? ¿Quién no le da rienda suelta a los deseos de la carne? ¿Quién no quiere tener riquezas? Todos, todos. El hombre, es más, esto es lo que se llama el 666, la marca de la bestia. Wow. La fórmula de la bestia, que ¿dónde se inventó? Ya lo dijimos, allá con Lucero, Adán y Eva. 6 que significa lo incompleto, lo imperfecto, Qué bueno. el pecado. Qué bueno. Entonces, esta marca de la bestia, vea dónde tiene su origen. Porque después la vamos a leer en Apocalipsis 16. Qué bueno. Y a veces estamos buscando quién es la bestia hoy y quién fue la bestia antes y mañana. No, esto no es nada nuevo. Esto se originó con esta fórmula. Wow. Y todos la conocemos muy bien porque la hemos vivido y la estamos viviendo. Wow. ¿Quién no quiere una de estas 4 dioses que inventó Satanás, Adán y Eva? Y entonces, así comienzan las Babilonias con esta formulita. 666. Después del tiempo de los descendientes de Caín, que vino Noé, también con el nieto de Noé, vuelven otra vez, en lugar de entrar al jardín del Edén, que Espíritu Santo yo soy le está dando la oportunidad, en lugar de volverse, confesar su pecado, arrepentirse, volverse a su papá, a retomar la deidad de su papá, su apellido de su papá, las bendiciones de su padre. Ellos también no hacen el sacrificio del cordero inmolado que Dios les ofrece para perdón de los pecados. Así es. Tampoco lo hacen. ¿Y qué pasó? El mundo vuelve a caer en su maldad, vuelve a aumentarse la maldad, y en Génesis, después de Noé, capítulo 10 en adelante, vemos que vuelven a aparecer, a gestarse las Babilonias con más fuerza, multiplicando el pecado, proclamando la poligamia, la muerte y más enemigos del Espíritu Santo. Y así a través de toda la historia siguió la promesa del Espíritu Santo, que lo hemos mencionado mucho, que está en Génesis 3:15, que un día vendría un Salvador, el Mesías, el Salvador. Y lo anunció a través del pueblo de Israel a ese Mesías. Y siempre lo esperaron a ese Mesías que vendría a restaurar ese jardín del Edén, que los volvería a introducir, porque el mensaje de Espíritu Santo siempre fue: volveos a mí, volveos a mí. Amén. Pero no es solo volverse, es arrepentirse, reconocer su error, reconocer su pecado. O sea, uno tiene que poner de su parte, porque Dios está dispuesto en el momento que nosotros con humildad depongamos del orgullo, nos acerquemos a Él confiadamente. Él es fiel y justo para perdonarnos de toda maldad.
Sin embargo, Amén. Así conocemos la historia. Jesús, el Mesías, Dios con nosotros, nació allá en Belén, en un momento que el pueblo de Israel estaba caldeado, muy violento. La maldad, ellos habían tomado el lugar de Babilonia. Estaban terriblemente enojados con las cosas de Dios, cambiando la verdad por la mentira. El sacerdocio lo profanaron, el templo lo profanaron. Y fue cuando apareció Jesús, anunciado por Juan el Bautista. Que ahí con Juan el Bautista se da un corte. Lucas 16:16 hace ese corte, nos habla de ese corte. Que la ley y los profetas y la vida de los antiguos, del pueblo de Israel, había llegado, y los salmos habían llegado hasta Juan. Y Juan es el que está anunciando ante ese problema que se está presentando con los judíos y el templo en Jerusalén. Dice: arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Amén. El jardín del Edén ha llegado aquí. Está con nosotros. Entren. Vuélvanse al jardín del Edén. Estaba ahí presente. Pero ellos, en su maldad y con sus deseos de las cosas del mundo y babilónicas, no se volvieron. ¿Y qué hicieron cuando Jesús nace en su ministerio? ¿Él qué vino a hacer? A recrear, a traer, a darle el verdadero valor a las enseñanzas. A decirle a la gente: mire, ya el camino está, la puerta está, la vida está. Yo soy ese. Y yo les traigo a ustedes enseñanzas de Espíritu Santo. Yo he venido para revelarles la deidad de Espíritu Santo. Él los está esperando. Dice que se vuelvan a Él. Que Él con los brazos abiertos está dispuesto a recibirlos. Amén. ¿Y qué hizo la gente? Principalmente los judíos, que eran los representantes, entre comillas, de Dios en ese tiempo. ¿Qué le pasa a este? ¿Dónde está ese reino? Y vemos en el encuentro de Jesús con los diferentes judíos que le ponían trampas para ver si era o no era el que había de venir, el Mesías. Y por allá perdonó pecados. Y más bien eso, en lugar de verlo, el amor de Dios perdonando pecados, lo vieron como una herejía, como una religión. ¿Quién es este que perdona pecados? Santo. Y así les da comida, el pan de vida, les da agua de vida, todas manifestaciones, virtudes y dones que se viven allá en el jardín del Edén. Pero ellos, la dureza de su corazón, de su cerviz, de su cuello, no les permitía, en esta mente ignorante, dirigida por el diablo y Satanás, no les permitía volver su rostro a aquel lugar santísimo, a aquel lugar divino. No les permitía volver a recuperar la deidad a las que ellos habían tenido en algún momento. Una deidad donde no había llanto, no había tristeza, no había dolor, no había enfermedad. Ellos estaban cegados y prefirieron seguir viviendo en su propio pecado, en su propia muerte, porque el pecado, la paga del pecado es la muerte. Nunca volvieron su rostro a Espíritu Santo, a
de que Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Amado, digamos, por ejemplo, bueno, eso es muy, muy, muy importante, muy bueno, es enseñanza poderosa, pero digamos, si en ese tiempo, tal vez cualquiera de nosotros, amados, y le digo al amado pastor también, en ese tiempo tal vez si nosotros hubiéramos estado también, ¿verdad? Que quién sabe si podríamos tal vez reconocerlo, ¿verdad? Solo con un toque o no sé cómo, en el momento, bueno, o era porque ellos creían en la ley de Moisés. Ellos les afectaba mucho, no tanto la ley de Moisés, porque la ley de Moisés también la habían tirado por tierra. Sí, sí. O sea, ellos, y podemos leer en el profeta Isaías, cuando Espíritu Santo, que mencionamos en otro estudio, es un apocalipsis, es unas visiones, unas revelaciones, donde se le encargó al profeta Isaías: vaya, dígale a este pueblo duro, y de una vez te advierto, Isaías, te van a matar, porque todos mis enviados a este pueblo los han matado, te van a matar. Así que te ofrezco un trabajo que es bien difícil. Y así le pasó a Jeremías y a Ezequiel. ¿Cómo murieron todos estos grandes profetas que sí fueron fieles al Espíritu Santo? Isaías murió aserrado, Jeremías allá desterrado, y así el mismo Ezequiel. Así todos los profetas, cuando llevaron el mensaje de Dios que les decía: renuncien a la fama, al poder, a las riquezas, a las pasiones de la carne, en las cuales ellos estaban imbuidos, entonces se veía afectada su ego, su orgullo. Entonces lo más fácil que era matar este profeta. O como hacemos nosotros hoy, si un policía viene, un oficial viene a poner orden, hay que quitar a ese oficial y seguir nosotros en nuestro vacilón. De ahí el irrespeto que se da a las autoridades en ese entonces divinas, y hoy ustedes saben de lo que les estoy hablando, que nadie respeta las autoridades. De hecho, Pedro retomó este mensaje, pero dejémoslo ahí. Y allá en Israel pasó eso. En el tiempo de Jesús, cuando Él vino y desarrolla su ministerio en Capernaum, y en Galilea y Jerusalén, que visitaba una vez al año, el templo, en este templo ya no era de Dios. Este templo era de Herodes. El que lo hizo, lo remodeló y con mejores condiciones. Lo que pasa que ahí se une el poder político y religioso. Herodes, para poder tener a los judíos ahí que le sirvieran de mensajeros, también entonces les dio ese templo. Y ahí tenemos los sumos sacerdotes, Anás, Caifás, que eran compinches de Herodes. Que inclusive cuando había que tomar la última decisión, el que la tomaba era Herodes, no era el sumo sacerdote. El sumo sacerdote, ese puesto se había contaminado, lo hacían políticamente al mejor postor, se vendía, otros lo compraban. Era terrible aquella situación. Por eso, cuando Jesús vino y comienza a denunciar toda esta corrupción, todo este aumento de pecado, de maldad que se estaba dando ahí en Jerusalén, en la capital, comienza a denunciar todo esto. Entonces los judíos comenzaron a sentir temor. Este rebelde, este revolucionario está ganando mucha gente.
este guerrillero en la de menos va a tener su ejército y va a venir y va a tomar el templo, va a tomar todas nuestras riquezas, toda nuestra fama, se va a montar él y aún los del Imperio Romano, los Césares, dicen, sí, este hombre es peligroso. Este viene, va a tomar el Imperio Romano, va a pasar a ser el César, nosotros los esclavos, y él con su nueva gente se va a montar aquí y nos va a dominar. Así lo vieron ellos. Vieron sus intereses mundanos, babilónicos, afectados. De hecho, el mismo pueblo que le seguía a Jesús no andaba largo. Recuerda cuando, después de la entrada triunfal en aquel burrito de un discípulo anónimo de Jesús que se lo prestó para la entrada triunfal a Jerusalén, que fue la campaña de fuerza, que fue cuando ya se unen los judíos con el gobierno de los Césares y dicen, ya hay nuevo César, y ya comienzan dentro de su mismo equipo, bueno, Señor, cuando ya ganemos, como se hace en las elecciones hoy, ¿verdad? Cuando ya ganemos, ¿qué ministerio me vas a dar a mí? Yo quiero, y la mamá de los hijos de Zebedeo dice, quiero que coloques a mis dos hijos, a Juan y a Santiago, uno a la derecha, ministro de la presidencia, y el otro vicepresidente. Comenzaron a verlo ¿cómo? Con la gran tentación que hemos leído. Oh, wow. Ellos, esa marca la bestia siempre estuvo en la mente de esas personas que no querían nada con Dios. Sí. Y entonces, cuando Jesús nace y va a iniciar su ministerio a los 30 años, que es cuando se adquiría la mayoría de edad para ejercer un ministerio según las costumbres judías, vino a Juan. Y en Mateo 3, 27 vemos que se abren las puertas de los reinos de los cielos, del cielo. Se abre una ventana y ahí se oye una gran voz que dice, este es mi Hijo amado, en que tengo complacencia. A él oigan, a él lo escuchen, a él sigan. ¿Qué significa el abrirse esta puerta, esta ventana de los cielos? Se está abriendo la ventana del jardín del Edén, donde está Dios con sus ángeles, donde está yo soy como con su soberanía absoluta. El jardín del Edén siempre estuvo resguardado y cuidado por unos ángeles, pero escondido para el hombre imperfecto. Y ahí, entonces, inclusive vamos a hacer una cuñita aquí. Cuando Juan el Bautista oyó esa voz, primero venía como precursor, como el cumplimiento de una profecía de Isaías 43, que vendría a anunciar el reino de los cielos, que el hacha estaba puesta. ¿Qué es el hacha? La palabra de Dios. Y entonces Juan el Bautista era el encargado de presentar a Jesús como el Mesías, Emmanuel, Dios con nosotros. ¿Y qué pasó con Juan el Bautista? Que era hijo del sumo sacerdote Zacarías en ese entonces, que le estaba tocando oficiar en ese tiempo. Y entonces Juan el Bautista oyó la voz de Espíritu Santo, donde dijo, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Pero ¿qué pasó? Juan el Bautista también tenía intereses humanos. Él también estaba influenciado o tentado por esta gran tentación de estos cuatro dioses. Porque ¿qué tenía que haber hecho Juan el Bautista cuando él vio
que las puertas del cielo, las ventanas de los cielos, que estuvo cerradas por miles de años a la humanidad. ¿Qué tenía que haber hecho Juan el Bautista? Ir ahí al Sanedrín, allá donde los sumos sacerdotes, al templo, porque ellos estaban esperando ¿qué? Al Mesías. Y Juan es el primero que lo descubre. ¿Y qué tenía que haber hecho? Haber tomado a Jesús Y anunciar. y llevarlo allá al Sanedrín, reunir a la gente y decirles: hoy ha llegado la salvación a esta casa. Hoy ha llegado el Mesías que hemos esperado por mucho tiempo. Sin embargo, y lamentablemente, este es un punto negro para Juan, no lo hizo, no lo llevó allá. Si eso se hubiera dado, desde entonces Jesús, el Mesías, se hubiera sentado en su trono de gloria. Y Jerusalén hoy sería la capital del mundo. Y de todas las naciones, como en el gobierno de Salomón, el reinado de Salomón, vendrían a adorar y a ver la sabiduría de este Mesías. Pero, amado, los grupos religiosos sabían los intereses de Juan también. Los etnios, los herodianos, todos esos escribas, fariseos, que tenían intereses políticos y religiosos también, y la parte económica, que era lo más importante. Ellos sabían que Juan estaba también metido en esa parte, porque usted dice que si hubiera llevado al Mesías, si hubiera llevado a Jesús, pues ellos hubieran dicho: bueno, Juan es de los nuestros. Sí. Ellos conocían los intereses de Juan. Ellos conocían, porque ¿qué era lo que Juan predicaba? El reino de los cielos se ha acercado, ha llegado, va a quitar al César y lo vamos a montar, porque Juan era nacionalista, era religioso de la religión judía por herencia de su papá y su mamá. Y entonces nos vamos a montar. Él lo estaba viendo, no lo vio espiritualmente, sino lo vio igual con esta gran tentación. Intereses como quitar un gobierno, se monta otro y hacen leña al que salió, y ahora Juan también. De hecho, ¿cuál fue el mensaje de Juan? El hacha está puesto. Vea qué mensaje duro, fuerte. El hacha está puesto. Ya tenemos el que va a ser el rey de Jerusalén, el rey de los judíos. Y Juan no hizo eso. Inclusive su mensaje comienza a atacar a Herodes, comienza a atacar a los gobernantes, a predicar un mensaje que no se le mandó a hacer. A Juan simplemente se le mandó eso, que cuando el Espíritu Santo le habló: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, el reino de los cielos se ha acercado. Juan, ahora sí, este es el mensaje, llévalo al Sanedrín, entronízalo ahí, y este va a ser el rey de ustedes. Y Juan no lo hizo. Y eso era el ministerio de Juan, hasta ahí. Cuando él presenta a Jesús, es más, si él no hubiera hecho esto, Juan hubiera sido el brazo derecho de su primo Jesús, el amigo fiel de confianza de Jesús, pero no lo hizo. No lo llevó al templo y lo presentó. Después tuvo Jesús, después de ese bautismo, esa unción mesiánica. Espíritu Santo lleva a Jesús allá al desierto. Y le dice: Jesús, Mesías, vamos para que veas la situación del mundo, o al menos de aquí, de los tuyos. Todo lo que se estaba dando ahí en el templo,
políticamente, el comercio de las cosas sagradas, recuerda los animalitos, tenían hasta su moneda oficial. Y en lugar de llevar corderitos sanos, puros, sin mancha, ¿qué estaban llevando? Corderos enfermos que ya no servían, los sacaban de la finca y llevémoslos allá los compran, allá comenzaron a hacer todo lo contrario de como lo había pedido Espíritu Santo a Adán y Eva. Un cordero puro, sin mancha, para que pague, porque un enfermo no puede pagar por otro enfermo. Un sinvergüenza no puede pagar por otro sinvergüenza. Y entonces Dios le presenta esta la situación, al igual como le dijo a Isaías: Jesús, ahí está tu trabajo. Llévale, dales a conocer mi nombre, mi soberanía, mi gloria. Pero recuerda lo que le pasó a Isaías y a los profetas anteriores. ¿Qué dijo Isaías? Morirás como corderito llevado al matadero. Y entonces Jesús, ahí yo me imagino que esta fue una gran tentación para él. Donde se le está ofreciendo fama, poder, riquezas, como dice la gran tentación. Entonces él tenía que pasar esta gran prueba. Y Jesús podía haber sido entonces famoso, poderoso, rico. Estamos hablando de un Jesús hombre, ¿verdad? No lo veamos como lo conocemos hoy, como un hombre. ¿Qué dice la Biblia? Fue tentado en todo, igual que cualquier hombre, porque si no, no tendría mérito. Y entonces se le da esa gran tentación que ya él conocía desde antes: Adán y Eva, las grandes Babilonias y muchos profetas. Por ejemplo, vea lo que le pasó a Sansón. También fue llamado para servir al pueblo de Dios y prefirió ¿qué? Los placeres de la carne. Y así hay muchos ejemplos en el Antiguo Testamento. Pues aquí a Jesús se le resume todo. Tienes que ir a ese pueblo rebelde, sin vergüenza, de todo, ¿verdad? Dice, y van a terminar matándote como un corderito inmolado, así como hicieron con los demás profetas de la antigüedad. Yo creo que Jesús tiene que haberlo pensado no 2 veces, tal vez 3 veces. Porque si a uno le ofrecieran hoy eso, es más, la oferta está abierta. ¿Y qué estamos haciendo hoy? Me gusta la platica, los billetes, me gusta ser famoso, me gustan las riquezas, tener propiedades mías con títulos de propiedad y no compartir con nadie, darle gusto, rienda suelta a el enemigo número 1 que tenemos, que es la carne. Digámoslo por nosotros mismos. Tiene que haber sido difícil para Jesús, ya que nosotros no podemos evitar adorar estos dioses babilónicos. Y así Jesús hizo su ministerio y como cordero fue llevado al matadero. Y allá en el madero de tormento, él, clamando a gran voz, dijo: Padre, he hecho lo que me hiciste, lo que me mandaste hacer, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y murió. Pero en ese tiempo de silencio está lo que se llama el secreto sagrado. Para toda la humanidad de ese entonces, esa muerte de Jesús fue un fracaso. Fue un candidato más, perdedor, perdió. Es más, ¿quién mató a Jesús ahí en la cruz? El rey, el enemigo, ¿cuál era? El que siempre quiso matarlo. El diablo. Da la apariencia de que el diablo ganó esa batalla. Pero está el secreto sagrado que Espíritu Santo tenía para la humanidad
que siguiera las enseñanzas que proclamó Jesús en su ministerio terrenal. Y entonces, lo que no hizo Adán y Eva, y Lucero, y muchos anteriores, ¿qué hizo Jesús ahí? Él no compró un corderito de los que vendían ahí. No buscó un corderito por allá para llevarlo en lugar de él. No, más bien él se ofreció como un cordero puro, sin mancha. Dio su vida, su sangre, y de una vez para siempre. Ya no hubo necesidad de seguir haciendo ese sacrificio o la Pascua o expiación como se hacía en la antigüedad. Recuerda que el pueblo de Israel tuvo que hacerlo en Éxodo 12, pintar los marcos de las puertas y ventanas con la sangre de un cordero sin mancha, si querían ser libres. Y el que no lo hiciera, ¿qué pasaba? Pasaba el ángel de la muerte, y el que no puso su confianza en ese corderito, aún el faraón y sus hijos, sus primogénitos, eran matados por el ángel de la muerte. Pues ese sacrificio del corderito inmolado que le ofreció a Adán y a Eva y a Satanás, hasta el mismo Satanás se le ofreció, aquí aparece el secreto sagrado, el cordero inmolado, resucitado, Jesús Mesías, cordero inmolado, resucitado, Rey de reyes y sumo sacerdote. Entonces es entronizado al resucitar, porque como lo dice ahí mismo, el secreto sagrado, nadie sabía que Espíritu Santo iba a resucitar y que tenía ese corderito reservado todavía, el mismo que le ofreció a Adán y Eva, lo tenía reservado para toda persona que confiese su pecado, que reconozca su error, que sea humilde y venga y solicite, porque hay que solicitarlo. No es así que es un regalo, tómelo y como cayendo del cielo. No, hay que solicitarlo, hay que pedirlo. Como hizo el hijo pródigo, que es un ejemplo, un paralelo a esta enseñanza. Cuando volvió en sí, había dejado su paraíso allá donde su papá, se fue al mundo a estas 4 tentaciones. Cuando ya el mundo le pagó, estos dioses lo dejaron comiendo allá las algarrobas de los cerdos, entonces razonó, volvió en sí. Pero no solo lo pensó, se puso en pie, comenzó a accionar. Volveré a la casa de mi padre y le pediré perdón. Padre mío, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco llamarme tu hijo. Trátame como al más pequeño de tus jornaleros. Eso fue lo que hizo Jesús. Lo mismo, es más, Jesús está predicando ahí el testimonio de él que va a tener en un futuro. Entonces, Jesús da su cuerpo, su vida, su sangre. Como corderito fue llevado al matadero. Rechazó la gran tentación de Satanás. Y desde entonces, las puertas del paraíso se abrieron. Mateo 27, 50 al 54 vemos que cuando Jesús se levantó o resucitó, la tierra tembló, el cielo se oscureció y toda la gente dice, verdaderamente este era el Hijo de Dios. Algunos confesaron su pecado, lo reconocieron como el ladrón, el centurión. Sin embargo, siempre hay otros que no.
Otros dicen, qué dicha, ya se terminó esta plaga. Y entonces ahí se abrió de nuevo, mediante ese sacrificio que se le había pedido al pueblo de Israel, que lo practicaran en sus ceremonias. Uno, el que hacían los sacerdotes cada día, y el que hacía el sumo sacerdote una vez al año. Por eso a Jesús se le nombra sumo sacerdote, porque Él está haciendo el sacrificio de entrar al lugar santísimo, que es el jardín del Edén, donde está el Espíritu Santo. Entonces está quitando el velo, el muro de la división, y desde entonces quedó abierto. Ahora, ¿cómo podemos llevar esta enseñanza a nuestra vida? Hay un lugar santísimo donde está la presencia del Espíritu Santo, yo soy, donde Jesús, ahora llamado con su nuevo nombre, el Cordero inmolado, resucitado, está a la diestra, con todo el poder y toda la gloria, como vimos en el capítulo 5 Apocalipsis, que se le da, Él retoma toda la deidad de Dios, pasa a ser Dios con nosotros, y se sienta a su diestra, y toma el control, pasa a ser el yo soy. Por eso usted ve en la introducción de Apocalipsis sus nuevos títulos, el yo soy, yo soy, yo soy. Ahí puede leerlos. Y entonces se sienta ahí y la puerta queda abierta para nosotros hoy. Pero ese velo de la división, para romperlo, aunque Jesús ya lo rompió y puso el ejemplo, es muy personal. Yo soy el que decido si abro o no la puerta de ese velo que Jesús ya la dejó abierta. Como le dijo a Pedro, a ti te daré las llaves del reino. Son esas, para entrar al jardín. Aunque nosotros dejamos de ser gentiles y pasamos al lugar santo, ahora tenemos que pasar del lugar santo al santísimo. Y eso es lo que está haciendo Jesús hoy, como dice 1 Juan 2. Hijitos míos, si alguno de vosotros pecare, abogado tenemos para con el Padre. ¿A quién? A este Jesús que hizo el sacrificio de expiación y que está como sumo sacerdote ejerciendo, pero si confesamos nuestros pecados. Hay algo aquí que voy a decir muy serio. Tomando el templo que le dio Yo Soy a Moisés, que se dividía el atrio, que era el de los gentiles, el lugar santo y el santísimo, donde estaba la presencia del Espíritu Santo, Yo Soy. El que entraba ahí sin haber ofrecido el sacrificio del Cordero, ¿qué le pasaba? Era fulminado. No podía resistir la presencia de Yo Soy. Era muerto. Por eso tenía que entrar puro y sin mancha por ese velo de la división. Al lugar santo, el que ejercía era el sacerdote, el sumo sacerdote en el lugar santísimo, una vez al año. Y en el lugar santo había muchos sacerdotes. Entonces, cada vez que una persona del pueblo cometía un error, una infracción, por eso dice por yerro, por ignorancia, por un mal momento de carácter, cometió el error. Si él reconocía ante los testigos ese error y lo confesaba, entonces iban los testigos y el imputado donde el sacerdote, al templo, ahí donde estaba día, mañana y tarde sirviendo, y públicamente confesaba el pecado. Tenía que llevar un animalito
Por eso toda la gente en ese entonces tenían que tener su granja. Porque si cometían muchos pecados, ahí estaba el animalito en su finca. Y llegaban frente al sacerdote con ese animalito según su situación económica. Y entonces ponía la mano izquierda sobre la cabeza del animalito y con la derecha tomaba un puñal y confesaba ante el pueblo el pecado, porque cuando uno peca, ¿contra quién está pecando? Está pecando contra Dios, pero también está pecando contra su semejante. Cuando yo cometo un pecado es que le robo, ¿a quién? A un semejante. Le pego a un semejante. Entonces se pecaba contra el pueblo. Vea, esos que andan asaltando, ¿contra quién están pecando? Contra el pueblo. Por eso el pueblo, la nación tiene que hacer leyes. Entonces, confesaba su pecado. Y una vez que lo confesaba, y en presencia del sacerdote, de ahí la confesión, ¿verdad? Diaria, o examen de confianza, al menos. Entonces, ponía la mano izquierda, le transmitía su error, su pecado, al corderito, y después el sacerdote lo autorizaba a que lo degollara, y la paga del pecado es ¿qué? Muerte. Ese corderito, sin mancha, moría por mí, por mi mala administración, pagaba el pecado, pero ya yo era salvo. En ese momento, ya pasaba a ser santo, ya pasaba a ser pueblo de Dios, pero todavía me falta la pared del velo de la división, que dice, sin santidad nadie verá al Señor. Aquí lo hizo el animalito por mí, pero ahora yo tengo que hacerlo como lo hizo Jesús. Jesús no usó un animalito, ahora soy yo el que tengo que pagar con mi propio pecado. Entonces, aunque soy candidato para entrar al jardín del Edén, por eso dice, ahí vemos en el Evangelio, en las citas bíblicas, que la santidad hay que llegar a la estatura del carácter del Mesías, El varón perfecto. el varón perfecto. Que aunque nosotros aquí somos santos y estamos bajo esa promesa, todavía no hemos pasado. Oiga lo que estoy diciendo. Y es muy peligroso porque se van a dar algunos comentarios. Aunque somos santos, pero si no nos purificamos, no crecemos en santidad, como lo que está haciendo el alfarero con el barro, si no crecemos, si no llegamos aquí a dar nuestro propio carne, nuestro propio cuerpo, a ser yo mismo el corderito, no voy a entrar al lugar santísimo. Y sabe, a veces uno se pone a ver cosas que no entiende, pero las ve, y a veces hasta habla sin razón. Pero yo veo que todos los que leemos la Biblia, y porque vamos a un culto, y tenemos una manera de vida más o menos, dice, ya soy santo, ya soy salvo. Aún hasta los gentiles, Dios lo bendiga, Dios lo guarde, Dios lo acompañe. Vemos ese lenguaje. Y es una manera de vida. Y bonita, suena. A veces con un pie en el mundo y otras veces con un pie en las cosas de Dios, de la Biblia. Pero yo creo que en este momento estamos en esa lucha. Con la oferta de la promesa de la salvación. Hoy soy salvo, mañana me tomo unas vacaciones en Egipto, me voy al mundial, y donde veo
el gran auge de las Babilonias modernas hoy en día, el avance de la tecnología, lo duro que es predicar, como lo anunció Jesús, como corderitos seréis matados. Y es la oferta que Jesús nos hace y nos puso el ejemplo de esa gran tentación. Ahora, para ir finalizando, usted me preguntará, ¿qué tiene que ver esto con Apocalipsis? Todo esto que hemos dicho, es una foto de Apocalipsis 4 y 5. ¿Qué encontramos en Apocalipsis 4? Uno sentado allá en el trono en el jardín del Edén, ejerciendo su soberanía, donde los ángeles le adoran, toda la tierra le adora, los que resucitaron, que se llevó Jesús, le adoran. O sea, la soberanía de Espíritu Santo tomada de una vez y por siempre. Ya como quien dice, se terminó la historia. Ahí ya ejerciéndola ejecutivamente. Ya no hay más tiempo de gracia. Ya no hay más oportunidad. El que creyó, creyó, y el que no, deja que el malo siga en su maldad y el bueno siga santificándose más. Y en el capítulo 5 de Revelación o Apocalipsis que encontramos a Jesús el Mesías con su nuevo nombre, el Cordero inmolado, resucitado, Rey y sumo sacerdote, ejerciendo la Pascua, la expiación. Ahí dispuesto como sumo sacerdote a que nosotros, los que estamos en el lugar santo, le confesemos el pecado y le pidamos y le demos nuestra carne, porque carne y sangre no entrará a ese lugar. Y entonces el día que ofrezcamos esta carne y sangre aquí en vida y hasta la muerte, podemos entrar ahí al jardín del Edén. Yo esto tengo que orarle más a Dios, porque suena duro, pero el Señor me ha dado unas luces al respecto. Amén. Que una cosa es jugar de santo y otra cosa es dar. ¿Y dónde quedan entonces las 4 tentaciones de Jesús? Si no las vencemos, por eso Jesús dice, el que no está dispuesto a dejar todo, aún hasta padre, madre, hijos, carro, negocios, etcétera, todas esas Babilonias, no es digno de mí y no entrará al reino de los cielos. Así que, hermanos, esto es serio. La amistad con el mundo, como dice Santiago, es que enemistad para con Dios. Amén. Amados, así es, gracias al pastor Víctor Murillo y a su desglose, ¿verdad? Y que todavía yo creo que falta profundidad ahí, falta un poco de profundidad, ¿verdad? Y ya sabemos que en realidad para estar allá con el Señor tenemos que renunciar a muchas cosas. Ya lo sabemos, que tenemos que renunciar y a veces, como decía él, ¿verdad? A veces estamos a medias, ¿verdad? O frío o caliente, dice el Señor, ¿verdad? Tibio lo vomita, ¿verdad? Pero entonces todas esas cosas que nos están enseñando, que la palabra de Dios nos enseña, a veces las escuchamos y las escuchamos muy fuertes y hasta nos caen mal las personas. A veces dice, pues mi alma, pero es que este hombre no sabe mi vida, si yo estoy ahí metido en el cuarto orando y doblándolo, bendito sea el Señor, pero a veces la verdad es la verdad y es importante que a uno, ¿verdad?, se la prediquen y se la prediquen digamos a una desnudo, se la prediquen desnudo, es decir, no con
con cosas, lucecitas de colores y todas esas carajadas. No, no. Pum, a lo que vinimos, al grano, y con amor y con respeto, y aquí está, acá está, la verdad, y ahí está, ya lo explicó muy bien, desde un punto de vista comercial, político, religioso, de todo, y ya concluye con que todo el resumen está en Apocalipsis 4 y 5, ¿ok? De todo lo que él habló. Y eso es muy importante, ¿verdad? Gracias al Señor que tenemos personas, y no solo tal vez el maestro, el pastor Víctor Murillo, tal vez no solo el maestro él, sino hay muchas personas, muchos maestros que son personas que dan con honestidad la palabra, que dan con reverencia y con respeto a la palabra de Dios, ¿verdad? Para que cada uno de nosotros, pues cada uno sabemos qué es lo que estamos haciendo, ¿verdad? Y qué es lo bueno y qué es lo malo. Pero muchas veces hay que meterle un toquecito para que despertemos y digamos, bueno, este hombre hoy habló, y no fue este hombre, fue el Espíritu Santo de Dios, que a través de él, pues nos abre un poco los ojos y nos sacude la cabeza, y nos sacude, y ya entramos otra vez en la dimensión del Señor, para que nosotros tengamos una vida plena en el Señor allá cuando estemos con Cristo, reinando con Él, ¿verdad? Amados y amadas del Señor, muchas gracias por todo esto, muchas gracias por esta enseñanza, como decía él. Bueno, ahí está el número de teléfono, cualquier pregunta, cualquier cosa, ahí está mi número de teléfono, 85250914, ahí ponen ustedes ahí cualquier cosa y yo se la estaré pasando al amado pastor Víctor Murillo, o si yo pues tengo la respuesta, yo con mucho gusto. Amados, le damos gracias al Señor en este día, en esta mañana preciosa, un mensaje de verdad, que un mensaje poderoso. Esto va como elevándose más, y como elevándose, y a veces el barco se va a mover para acá y para allá, y hay que sostenerse fuerte, amado. Pero es para nuestro bien, porque el amado pastor y cualquiera de los que den las enseñanzas y los cursos y cualquier cosa que le digan a uno, hay que decir, fue mi alma, yo en esta área estoy caminando muy mal, y en esta área estoy caminando muy mal, y en esto estoy caminando muy mal, como decían los escribas, y que tenían esos negocios y esas carajadas. No, a ellos les servían que cuando llega Jesús al templo y comienza a desaparecer todo, esos hombres eran un gran negocio para ellos, porque traía todo eso, y yo no estoy diciendo que sea su negocio, no, simplemente es que nos agarramos del Señor. Muchas gracias, amados del Señor, y amados y amadas del Señor, y que Dios me los bendiga mucho, y nos estaremos viendo el próximo jueves, porque esto está muy interesante. Oiga, esto está muy interesante. Hasta a mí me sacudió. Hasta a mí, yo pelé los ojos. Y yo también, soy un ser humano también, ¿verdad? Les agradezco mucho, que Dios me los bendiga. Nos vemos la próxima semana, el próximo jueves, si Dios lo permite, a las 11 de la mañana. Son cursos, este es un curso que Él está dando. Es un curso para que ustedes se apunten ahí, y ustedes apunten todo lo que Él habla, o lo grabe, o diga, o se identifique con lo que Él está hablando, o con lo que el Espíritu Santo pone, como Él decía antes, y esto lo voy a decir y fuerte, decía, a través del Espíritu Santo de Dios. Pero también Él tiene muchísimo amor por las almas. Que Dios me los bendiga, amados y amadas del Señor, que nos vemos próximamente, nos vemos el próximo jueves, si Dios lo permite, a la misma hora, y por este mismo canal, ¿verdad? Y por esta misma fuente, y les comparta ahí la palabra,
compártala ahí en el canal y dale me gusta. Bendiciones, amados. Que Dios me los guarde.